Congreso peruano vota este martes el proyecto para adelantar las elecciones. Entre tanto, Amnistía Internacional envió un equipo al país para investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Analizamos cuál será el desarrollo y proceder de esta misión. El canciller alemán Olaf Scholz se reunió con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como parte de su gira latinoamericana. Ambos mandatarios condenaron la invasión rusa de Ucrania y comentaron planes para buscar la paz. Lula reiteró su apoyo al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que se encuentra bloqueado. Ampliamos desde Río. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio sistemático en los años 80 de los integrantes de la Unión Patriótica, un partido político de izquierda. El hecho, que contó con el apoyo de las autoridades, fue calificado como crimen de lesa humanidad. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Abrimos este informativo en Perú, en donde el Congreso debatirá este martes el proyecto con el que se busca adelantar las elecciones generales para este año 2023, después de aceptar debatirlo. De esta manera se daría respuesta a uno de los principales reclamos de los ciudadanos en las calles. La presidenta Dina Boluarte reiteró su llamado al legislativo para que ayude a desbloquear la crisis política a través de la aprobación del proyecto. El informe es de Marina Sardiña. 66 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones. Señores congresistas, ha sido aprobada la reconsideración a la votación del texto sustitutorio. El Congreso peruano aprobó así reconsiderar la votación del proyecto de reforma constitucional, que permitiría el adelanto de los comicios generales a octubre de 2023. Pese a que el pasado viernes un desacreditado legislativo rechazó por amplia mayoría esta propuesta. En un intercambio de apelaciones, la criticada presidenta Dina Boluarte pidió al Congreso que asuma su responsabilidad histórica y responda al grito de las miles de personas que continúan saliendo a las calles de todo el país. Voten por el Perú, a favor del país, adelantando las elecciones al 2023 y digámosle al Perú entero, con la más alta responsabilidad, que nos vamos todos. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó una declaración sobre los hechos que se están sucediendo en Perú. La OEA mostró su preocupación por las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza y la represión por parte de los uniformados para callar el estallido social, haciendo un llamado a las autoridades peruanas para la realización de elecciones generales, uno de los principales pedidos de los manifestantes. Su firme llamado a las autoridades peruanas para que aseguren la gobernabilidad e institucionalidad democrática mediante la pronta realización de elecciones generales justas, libres y transparentes con observación electoral internacional. La convocatoria de elecciones se antoja como una de las principales vías para desescalar la crisis política y social que vive la nación andina desde diciembre, cuando la destitución del exmandatario Pedro Castillo, luego de un intento fallido de golpe de Estado, sacó a las calles a miles de peruanos. En medio de esta convulsa situación política y social en Perú, la organización Amnistía Internacional decidió enviar un equipo al país para investigar las violaciones a los derechos humanos. Anteriormente pudimos hablar con Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, quien nos contaba qué va a hacer concretamente este equipo. Pues este equipo lo que va a hacer es recabar toda la información, hacer una investigación recabando pues los testimonios de las personas, de las víctimas, de los familiares, de los fallecidos, también de testigos que han estado para recabar información sobre posibles responsabilidades de crimen, de derecho internacional que pudieran llegar a tener las autoridades. Entonces, lo que quiere hacer realmente es reforzar todo el trabajo que ya hemos visto del uso excesivo de la fuerza y tener una investigación in situ en los lugares donde ha ocurrido para poder reforzar la investigación. Esta visita es realmente clave porque además lo que queremos hacer es llegar a los lugares. Estamos hablando de que ha habido muchos muertos, 11 en Ayacucho, 6 en Andahuaylas, prácticamente 20 en Puno. Entonces, es importante llegar a los lugares donde esto ha ocurrido. Lamentablemente también no quiero dejar de decirlo, en Lima este sábado pasado. Entonces, es bien importante que se pueda recabar ahí toda la información que hay y también una respuesta a las autoridades que hasta ahora no están teniendo una rendición de cuentas. Desde Amnistía Internacional estamos pidiendo
el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza que tantas vidas se está llevando en el Perú y que tan llenos está dejando los hospitales de heridos, que estamos hablando de más de 1.200 heridos durante estas fuertes represiones que hemos visto por parte de las fuerzas del orden. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el canciller alemán Olaf Scholz se reunieron en Brasilia, un encuentro que hace parte de la gira del canciller alemán por Argentina, Chile y Brasil. Nos ampliaba previamente desde Río nuestra corresponsal Valeria Sacone. Hoy el presidente Lula ha bromeado con el canciller Olaf Scholz, recordando aquella trágica derrota de Brasil contra Alemania, el famoso 7-1 en los mundiales de 2014. Antes de abordar los temas importantes del día, sin duda el principal es el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que había quedado congelado durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Lula ha anunciado que ya en julio de este año se podría alcanzar el tan esperado acuerdo comercial. También se ha hablado y mucho de medio ambiente, porque Alemania es uno de los países europeos que más dinero aporta al Fondo Amazonía, que había quedado también de nuevo suspendido al principio del gobierno de Bolsonaro debido a las dudas que tenían los gobernantes europeos sobre las reales intenciones de Bolsonaro de preservar la Amazonía y evitar la deforestación. Sabemos que Alemania podría aportar hasta 200 millones de euros, no solo al Fondo Amazonía, pero también para realizar otro tipo de acciones medioambientales en Brasil. Y finalmente también se ha abordado el espinoso asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lula ha dicho que Rusia es sin duda culpable de la invasión del territorio, pero ha recordado que dos no pelean si uno no quiere, una forma de responsabilizar al gobierno ucraniano de la situación actual, y ha propuesto crear un grupo de países para intentar mediar un acuerdo de paz. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio de los integrantes del partido político de izquierdas, la Unión Patriótica. La persecución y represión de la que fue víctima esta formación política dejó unas 6.000 personas muertas, por lo que la sentencia, que califica el hecho como un crimen de lesa humanidad, es histórica en Colombia. Esta es su historia. Se trató de un exterminio político ante los ojos de un país entero. La historia del partido de la Unión Patriótica, UP, delata parte de la crueldad de la violencia vivida en Colombia a finales del siglo XX. El partido nació en 1985, producto de unas negociaciones entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno del expresidente colombiano Belisario Betancur. Su bandera amarilla simbolizaba un deseo: convertir al partido en una alternativa en un escenario político dominado por décadas por dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Su conformación se convirtió en una tercera vía y fue vista como una posibilidad de representación política para una parte del electorado. A la vez buscaba ser un mecanismo de transición de las armas a la política de las FARC. En 1986 consiguieron 15 escaños en el Congreso, pero su proyecto quedó inconcluso por el asesinato de sus representantes, año tras año. La violencia fue perpetrada por grupos paramilitares, en alianza con sectores de la política tradicional, la fuerza pública y grupos empresariales. Así lo denunciaba su líder en los años 90. Desde luego que nosotros sabemos muy bien cómo son las conexiones de estos grupos con autoridades y con los propios sectores de la inteligencia militar. Una violencia con enormes dimensiones que incluso cobró la vida de dos candidatos presidenciales. En 2002, el Consejo Nacional Electoral le retiró la personería jurídica al no conseguir escaños suficientes, una decisión cuestionada. Solo entre 1984 y 2002, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, más de 3.000 de sus miembros fueron asesinados. Hasta este lunes, solo 219 víctimas eran reconocidas oficialmente por el Estado colombiano, y su responsabilidad era solo vista de manera indirecta. Ahora condenado, el Estado deberá saldar parte de su deuda histórica con sus familiares y sobrevivientes. En Venezuela, cientos de trabajadores públicos, en su mayoría del sector educativo, salieron de nuevo a las calles a protestar por sus bajos salarios. Las manifestaciones, que comenzaron con protestas gremiales, se extienden ya por 3 semanas, exigiendo que sus salarios se equiparen al menos al precio de la canasta básica, que con la devaluación del bolívar en diciembre alcanzó los $485 para una familia de 5 miembros, según estimaciones independientes. Hasta aquí las noticias, sigan conectados a France 24.